Buenos días y tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos ya en la penúltima sesión del seminario y tenemos la ocasión de tener no solo a una arqueóloga muy interdisciplinaria, sino también a una espeleóloga de cuevas y carts en México, ¿no? Que me parece todavía el doble de importante. Y por supuesto a quien le doy las gracias y presento con mucho gusto. Bueno, María José Cobal, licenciada en Ciencias Antropológicas con la especialidad en Arqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán y también es maestra en Antropología Física con especialidad en Bioarqueología por parte de la ENA y docente de la asignatura de Historia en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, María José ha cursado diplomados en Antropología Física Forense y tiene grado de perito forense por la Sociedad Mexicana Forense, precisamente del documento y la escritura. A nivel de investigación, bueno, durante 2 décadas ha participado en proyectos de investigación, exploraciones, prospecciones, mapeos y consolidación de estructuras en salvamentos y diversos sitios arqueológicos de superficie y sobre todo subterráneos, ¿no? Esto todo hecho en colaboración con el INAH. Y sus investigaciones sobre todo se enfocan en conocer la organización social y los modos de vida de las poblaciones del pasado a través de estudios de la arqueología del paisaje, bioarqueología y la espeleoarqueología, como ella nos menciona. Además de ello, pues es miembro fundador del grupo espeleológico AJAO, donde efectúa asesoramiento a nivel institucional, cursos y talleres, y sobre todo, pues capacitación, ¿no? Para el desarrollo de proyectos sustentables, ¿no? Que me parece de lo más interesante. Y también es miembro fundador de Ximbal Cash, una asociación civil que investiga, estudia y difunde el patrimonio cultural y natural. Bueno, para no tomarle más tiempo a Marijose, ella nos presentará manifestaciones gráfico-rupestres mayas, las cuevas rituales de Oriente de Yucatán. Muchas gracias, Marijose, por tu participación, de verdad, y bueno, te dejamos aquí la pantalla. Bien, pues yo quiero agradecer muchísimo a Aline Lara Galicia, del Instituto de Estudios sobre América Latina, ¿no? De esta Universidad de Sevilla, y claro, la oportunidad de poder participar en este seminario. De verdad, esta participación, yo soy seguidora de este seminario, entonces participar para mí pues es un honor. Pues yo les voy a platicar de México, pero específicamente de la región de Yucatán. Como pueden ver, pues sí, soy de un grupo espeleológico, ya este grupo tiene más de 23 años de haberse formado en el estado, y pues nos enfocamos en esto, en el estudio, en la investigación, también en la difusión, en la divulgación de todo este conocimiento, ¿no? Somos un grupo realmente como bien dice Aline, multidisciplinario, ¿no? Tenemos tanto arqueólogos como otro tipo de investigadores como biólogos, de hecho hay abogados, médicos, ¿no? Antropólogos que han trabajado pues prácticamente no somos una institución, somos una agrupación que realmente se dedica a hacer esta actividad. No tenemos un financiamiento, sino que tenemos muchísimo el apoyo de instituciones con las que colaboramos y también de las comunidades. Y esto ha llevado a enriquecer muchísimo la información que tenemos y que también proporcionamos a la población y a diferentes áreas, ¿no? Por eso menciono que también tanto capacitamos como que también damos mucha orientación, ¿no? En diversos ámbitos, de hecho, tanto legal o tanto en el ámbito de los proyectos en sí, ¿no? Y apoyo. Entonces, les voy a platicar sobre estas cuevas que encontramos en Yucatán, que tenemos en Yucatán, pero que tienen muchísima aporte cultural, ¿no? Para poder conocer cómo realmente son estos procesos u organización social que tenemos en la península y específicamente en esta zona, ¿no? En Yucatán. Quiero empezar esta plática. Para los que no conocen la península, sé que hay gente de muchísimos países o de diversas áreas, o la gente de México que no conoce muy bien esta región, pues pueden observar acá el mapa de la península de Yucatán y cómo está conformado. Si se fijan, es una zona totalmente caliza, hay karst. Entonces, la zona, por ejemplo, que vemos en esta región, pues es la zona que apenas está emergiendo, a diferencia de la zona central, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar, en estas zonas que vemos acá de un café oscuro,
pues es una formación pues bastante antigua, ¿no? Del periodo del Eoceno, ¿no? A diferencia de la parte, por ejemplo, amarillita, en donde vamos a ver que forma también parte, pero ya del periodo, por ejemplo, Plioceno. En el corte nos podemos observar un poco más cómo es este proceso de cómo emerge la península, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá observamos el corte, ¿no? Acá el A y el A', podemos observar cómo está el nivel del agua en la actualidad, como vemos nosotros que tenemos nuestra sierrita, ¿no? Del PUC, es la zona más elevada que tenemos en el caso de Yucatán, que de hecho pueden ver que alcanza entre 100, 150 metros, y cómo va elevándose cada vez más hasta alcanzar estos 250 metros en la zona, por ejemplo, del sur de Campeche, ¿no? Entonces, esto es interesante porque vamos a ver que las calizas permiten la formación de cuevas y de diferentes características, y van a variar también con respecto a su ubicación, con respecto al manto freático, ¿no? Al nivel del agua. Entonces, cerca de la costa, pues pueden ver que la mayoría de las cuevas pueden estar inundadas, a diferencia de las que se localizan en las zonas más elevadas, que son más secas en cuanto a que no llegan al nivel del mar, al nivel del agua, pero que sí pueden tener, por ejemplo, mucha filtración y muchísima actividad. Entonces, hay cuerpos de agua, pero digamos que se van formando en el interior de la caverna por otro tipo de procesos, no necesariamente por el nivel del mar, ¿no? Acá observamos nuevamente, pero ya aterrizado, el estado de Yucatán, y pueden observar lo que les comentaba, cerca de la costa, cómo es el ambiente marino, el ambiente inundable, ¿no? El palustre, toda la región, como les mencioné, que es kárstica, y en la zona sur, muy interesante porque es donde está la Sierrita del PUC y que también es un ambiente que le llaman tectocárstico, y que al lado de este se encuentra un pseudo palustre. ¿Qué es esto? Que es un ambiente que se inunda, pero debido al escurrimiento del agua, ¿no? Y acá podemos observar en este mapa cómo se distribuyen muchas de las cosas que hasta ahorita se han registrado. Todavía faltan muchísimas cavidades más. Recuerden que toda la península y en sí Yucatán es una zona kárstica. Entonces, hay muchos registros que se han hecho por diferentes instituciones y personas y que se ha logrado obtener pues un banco de datos, ¿no? En este caso, este mapa pues nos muestra los diferentes puntos en donde hay cavidades o dolinas, que también estas dolinas son formaciones también en las que se observa una apertura en el terreno y después inicia el desarrollo, ¿no? De hecho, muchas de estas dolinas, cuando están inundadas, es cuando les conocemos como cenotes. Y hay también cavidades que se unen, y estas uniones son cavidades que cada vez se van aperturas, se van abriendo en la superficie, se van uniendo y van formando cavidades un poco más grandes que le llamamos ubalas, hasta que van formando extensiones de terreno más grande, pero es todo un proceso de disolución también, y que le vamos a conocer como polies, que son fenómenos kársticos que se usan muchísimo en las zonas agrónomas debido a que se encharcan, y entonces esto favorece, por ejemplo, el cultivo, ¿no? Entonces, todas estas zonas, como los polies, los vamos a encontrar muchísimo en la zona sur. Entonces, esto es interesante porque nos habla de cómo también el ser humano se va a apropiar o va a aprovechar estos espacios, ¿no? El paisaje. Y bueno, para que tengan una idea de cómo son estas geoformas, esta imagen que nos hizo Carlos y Fátima, en el que se ve lo que les comento, ¿no? Los polies, cómo es una extensión muy amplia, cómo está el acceso, por ejemplo, a las dolinas, y estas dolinas, estas cavidades o huecos de la superficie, permiten adentrarnos a estas otras cavidades que se van formando también producto de la filtración y procesos de gases, y que van formando pues grandes cavidades en el interior de la Tierra, ¿no? Y estas cavidades también pueden incluso bajar, descender más aún, y pues por eso es que se llegan a inundar por los niveles del agua. En Yucatán casi no tenemos cañones ni sumideros, no lo hay. Sí tenemos grietas, ¿no? Que le conocemos como lapiaz, estas emergencias de las zonas kársticas.
Y bueno, acá pues se ve, ¿no? Cómo se ve una galería, una cavidad y las formaciones secundarias, ¿no? Estas formaciones secundarias únicamente se dan cuando la cavidad está seca. Si está inundada, pues no se da la oportunidad del proceso de goteo. Entonces vemos, por ejemplo, las cavidades así. Y cuando pasa, por ejemplo, otro periodo de tiempo, ya sea una glaciación o así, que los niveles de agua bajan, pues se da la oportunidad de tener escurrimientos y se dan unas formas muy bellas en el interior de las cavidades, ¿no? Pero también esto es importante, porque, por ejemplo, hay periodos de tiempo en donde los niveles de agua bajan y permite al ser humano caminar o adentrarse más allá de lo que puede ser, por ejemplo, ahora, ¿no? Que ya hay cavidades que ya están inundadas hasta 8 metros más arriba, o en el caso de que nos pasó el año pasado, la península subió el nivel del agua unos 4 metros y todavía ahora, si uno visita las cuevas, tiene un nivel muy alto, ¿no? Entonces también cuando uno estudia las cuevas, pero desde la parte, por ejemplo, antropológica, pues sí debe de considerar también la cuestión ambiental. Entonces, las cuevas podemos observarlas como elementos que tienen ambas perspectivas, ambos usos, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos, si bien biológicos, ¿no? Crece, es todo un ecosistema, hay organismos, diferentes tipos de, tanto de plantas, pero también van a haber insectos, animales que se van a apropiar y que son parte de este espacio, ¿no? Pero también vamos a observar que el ser humano las ha utilizado muchísimo. Bueno, estas cavidades las tenemos desde hace millones de años y son parte también de nuestro entorno, ¿no? Entonces, estudiar este tipo de oquedades nos permite conocer sobre la historia geológica, no solamente a nivel mundial, sino también para entender fenómenos locales, ¿no? Y que de hecho muchas veces los conocemos, pero pues simplemente a veces no se implementan, por ejemplo, dinámicas o proyectos para su conservación, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, que a veces sabemos que las cuevas son esenciales para la vida, pero pues a veces tenemos actos, por ejemplo, de contaminación, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que es estudiar este ámbito, ¿no? Y pues obviamente su uso es tan antiguo que también hay evidencias paleontológicas, arqueológicas, ¿no? Incluso modernas, ¿no? El ser humano sigue utilizando las cavidades. Entonces las cuevas están ampliamente relacionadas con la historia de las poblaciones que habitan en la zona, pero también están ampliamente involucradas en la cosmovisión, ¿no? O sea, estas no son nada más cavidades que permiten entrar a la Tierra, sino que el ser humano hizo también toda una visión, toda una creación de una idea y también religiosa sobre estos fenómenos, ¿no? Entonces, las cuevas también se puede decir que son contextos o espacios que nos permiten entender con los diversos elementos que podemos observar en su interior todo lo que es la dinámica social de determinados grupos, ¿no? No solamente a nivel regional, sino también podemos observar a nivel micro, ¿no? A nivel comunidades, cómo realmente están aprovechando estos espacios, porque hemos visto que también a nivel histórico, ¿no? Las cavernas estuvieron relacionadas con la política, de hecho, tanto de élites como de grupos comunes, estuvieron ampliamente involucradas en la cuestión económica, como ya mencioné, en el ideológico también, ¿no? E incluso la forma de aprovechar estos espacios cambia a través del tiempo, ¿no? En cuanto al uso o incluso cómo va modificando las funciones que tiene con respecto a un asentamiento. Entonces, estos rasgos pues tienen muchísima importancia simbólica, ¿no? Con el paso del tiempo a veces no notamos lo importante que puede ser estas cavidades para poder entender todo el entorno. Y, por ejemplo, cuando hacemos muchas veces los mapeos o todos los registros de un asentamiento, pues es esencial conocer, de hecho es prioritario identificar dónde se ubican estas cavidades, porque además de que se usaron por la cuestión doméstica o cotidiana, pues tienen también un significado, ¿no? Hay varios estudiosos que estudiaron investigaron la región
tenemos las figuras clásicas, ¿no? Por ejemplo, de Thomson, o también, por ejemplo, vamos a ver proyectos de investigación bastante extensos o regionales desde el principio del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? Un poco como los hechos también en Oltún, en Chichén Itzá. Pero, por ejemplo, en el caso de Bonor, hizo una compilación de todos estos estudios regionales y publicó un libro que se llama Cuevas y Simbolismo Ritual. Y a partir de todos estos estudios, en cuevas, lo que hizo fue identificar qué características pueden tener las cuevas en cuanto a su uso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características tiene una cueva si tuvo función doméstica, ¿no? O si fue de función ritual. En el caso de las domésticas, él identificó en estos estudios regionales que las cuevas deben de tener facilidad de acceso, ¿no? O sea, en cuanto a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque a lo mejor se va a ir a este lugar para el consumo de agua, para el trabajo, molienda, ¿no? Al final, la cueva nos da una zona de hábitat, un espacio para refugio. Y también lo que observó es que en esta cotidianidad también implica la modificación artificial de las cavidades, es decir, van a nivelarse algunas zonas, van a poner pisos, van a crearse muros para delimitar también las zonas, o se va a limpiar el espacio, ¿no? Para dejar más accesible la zona de trabajo. Las cuevas también son importantes para el uso, debido a que proporcionan recursos. Por ejemplo, en el interior pues vemos muchísimos murciélagos, ¿no? O diferentes aves. Y estas aves lo que hacen es producir guano. De hecho, hay cuevas con muchísimo guano y este es colectado para que pueda usarse como abono, ¿no? Entonces es importantísimo para la agricultura. Y también pues proporcionan piedras. Entonces toda esta zona, bueno, acá en la península de Yucatán, pues hay muchísimas lajas y también estas están fracturadas, pero por ejemplo las cuevas proporcionan muchísimas piedras más debido a los diferentes colapsos o derrumbes, ¿no? También proporcionan las arcillas, yesos y lo que menciona acá como Sascap, pues es la caliza no consolidada, ¿no? Es una roca que todavía está todavía no es roca en sí, sino que es la caliza que se está endureciendo y esto sirve también para extraerlo y sirve para la construcción. También lo que se usa mucho son las formaciones secundarias, que les conocemos como espeleotemas. Un momentito, por favor. Estos espeleotemas son formaciones que se van creando, desarrollando con el paso del tiempo y muchas de estas también son obtenidas porque sirven, por ejemplo, para la producción de material para la cerámica, ¿no? Sirve también para este proceso de fabricación o incluso para otro tipo de usos. También lo que observó en las cuevas que se usan de forma cotidiana es que suele estar ocupado la zona de penumbra, ¿no? Que todavía accede la luz. Allá es donde, por ejemplo, se puede observar mayormente metates o cerámica utilitaria, ¿no? Ahí también hemos observado, en efecto, como dice uno, todas estas trampas para animales, son zonas de cacería, los campesinos forman como pequeños muros y allá esperan, por ejemplo, a los diferentes animales que acceden a la cueva para diferentes cosas, ¿no? Y pues normalmente cerca de estas entradas también pueden observarse los cuerpos de agua, ¿no? Pues a veces es más fácil también colocar lo que le llaman jaltunes, que son como tipos metates pero más profundos, en donde se da un goteo constante. Y también debajo de los goteos vamos a observar pues vasijas, ¿no? de cerámica que están conteniendo todos estos líquidos. En lo ritual, lo que observa es que pues todas estas actividades se realizan principalmente en las zonas más profundas, que tienes que llevar realmente todo un equipo, una antorcha o algo, ¿no? Como pasas a una sección prácticamente como a otra dimensión, ¿no? Entonces, esto hace que uno tenga que conocer estos espacios
y que además crean un ambiente para diferentes actividades rituales que se vayan a realizar. Por lo tanto, no importa si la cavidad es grande, o sea, lo que necesitan es este espacio, entonces a veces está muy difícil acceder a estas zonas de la cavidad, ya sea por su verticalidad, ya sea porque hay que arrastrarse, por ejemplo, entre los diferentes recovecos, ¿no? También lo que sucede en estos espacios es que se van modificando con diferentes construcciones. Entonces, por ejemplo, una galería puede verse cada vez más cerrada o pueden crearse accesos artificiales, ¿no? Cada vez más pequeños o estrechamientos. Y esto es interesante porque vamos a ver de otra manera la cavidad, ¿no? Totalmente antropizada. Ahí no importa si está el agua alejado de la entrada, porque lo que necesitan es lo que también se le conoce como sujuijá o un agua virgen. Entonces, qué mejor que obtenerla en estos espacios, ¿no? Y ahí, principalmente, no en todos los casos, es donde se van a observar las manifestaciones gráfico-rupestres. No obstante, hay cuevas que sí se observan estas manifestaciones en los accesos, ¿no? También vamos a observar otro tipo de bienes suntuarios, ¿no? Y de hecho es producto de todo este desecho ceremonial y fauna que no corresponde definitivamente a lo que normalmente encontraríamos en la cueva, ¿no? Propia de la cueva. Entre los tipos de rituales más observados, dado que dejan, digamos, una huella, pues son las prácticas mortuorias funerarias, ¿no? Hay evidencia esquelética, y pues la que también le han denominado como no funeraria o muerte ritual, por ejemplo, ¿no? También hay muchísimos bienes importados. Allá vamos a observar cerámicas, por ejemplo, polícromas, muchos elementos del exterior. En el caso de Yucatán vamos a encontrar, por ejemplo, elementos de obsidiana, que son un intercambio, ¿no? También en piedra verde o incluso conchas que son traídas desde la zona del Pacífico, ¿no? Y de todos modos, el hecho de encontrar una concha que no sea un fósil, una concha realmente, ya sea a nivel ornamental o no trabajada, pues también no es común, ¿no? Y bueno, ¿qué es el ritual? Pues es un conjunto de comportamientos que se van repitiendo, son formalizados y se van repitiendo de una generación a otra, ¿no? Son códigos de conducta que también se repiten y que se van generando de una generación, ¿no? Entonces, para que sea efectivo este ritual, pues debe de conocerse este código, debe de estar relacionado con diferentes elementos, tanto del paisaje como trascendentes o de una divinidad, como se menciona acá. Y pues lo que se busca muchas veces son estos lugares naturales, ¿no? O especiales. Curiosamente, cuando la sociedad maya se hizo cada vez más compleja, los políticos o la élite no necesariamente se trasladaban a una cavidad, sino que esta cavidad pues también era representada en los sitios, ¿no? A través de diferentes, igual, manifestaciones artísticas o representaciones. Entonces, el ritual necesita elementos para que pueda ser captados, ¿no? Entonces, vamos a observar que cuando se hacen este tipo de eventos, pues van a haber arquitectura, pueden haber altares, bancos, hogares, ¿no? Y mobiliario que refiera a este tipo de prácticas. También puede ser tanto una exhibición pública, porque también hemos visto actividades rituales en las que se invita a la gente, por ejemplo, a la participación de estos rituales, pero también en un periodo maya vamos a ver elementos exclusivos como, por ejemplo, la entronización, ¿no? De un rey. Y pues deja mucho, digamos, como basura ritual, ¿no? Porque pues se hacen igual sacrificios de animales, se consume comida, bebida, ¿no? Y muchas de estas quedan tiradas o colocadas en un espacio específico, ¿no? Entonces se ocultan o bien se abandonan. De tal forma que las cuevas entonces nos permiten conocer muchísimo sobre la organización y la complejidad social de la sociedad. Y por tanto, pues nos ayuda a tener una visión integral, no solamente de lo subterráneo, sino también de todo el asentamiento a nivel de superficie.
Esto puede ser estudiado a través de la arqueoespeleología o también como se le conoce espeleoarqueología, que prácticamente es la misma arqueología, pero se aprovecha comprender todo lo que son las formaciones, todo lo que son las cavidades subterráneas, para poder interpretar a la sociedad, ¿no? Entonces, todos los elementos que podamos encontrar en su interior nos va a servir no solamente como referente, como digo, de lo que se hizo en la cavidad en sí, sino hay que también trasladarlo a la superficie. Pero lo que pasa es que implica tener un conocimiento metodológico y técnico muy propio del espacio, ¿no? Del espacio subterráneo. Entonces se requieren técnicas, todo tipo de arqueología requiere diferentes tipos de técnicas y metodologías, pero en el caso de las cuevas, pues implica, ¿no?, todo su descenso y las que están inundadas, incluso un conocimiento de buceo, ¿no?, de espeleobuceo. Entonces acá lo que se hace es hacer igual una prospección, es decir, un reconocimiento de la cavidad, mapearla, hacer este análisis, y se considera también las formas naturales del espacio, ¿no?, para saber cómo están modificadas. Y menciona ya la tafonomía hipógea, ¿no?, o los procesos postdeposicionales, porque uno como visitante en una cueva, pues puede ver las rocas y estas formaciones que les digo, estalagmitas o estalactitas, que es cortinas, ¿no?, que están bastante bellas, pero resulta que a veces no tenemos los ojos como para observar que realmente estos elementos no son propios de las cuevas, sino que están intencionalmente colocados ahí. Entonces eso es interesante, ¿no?, porque a través de la práctica y de conocer cómo se dan estos procesos de deposición de los sedimentos, del agua, pues podemos observar que hay elementos que no son comunes, ¿no? Y por eso es importante tener esta visión de la espeleología. Bueno, yo les voy a platicar de la región de Ixcán, que está en la zona oriente. Se encuentra muy cercana al límite con Quintana Roo, y pues por acá pasa la carretera federal que va de Cancún, Valladolid, Mérida, ¿no? Entonces estamos en una zona, voy a regresar, estamos en una zona que está cerca, si se fijan, de lo que le llaman Riviera Maya, es una zona bastante turística. Cerca tenemos Chichén Itzá, y Mérida, la ciudad más grande del estado, pues se encuentra en este punto, ¿no? A lo que voy, que acá tenemos la autopista, y esta es la carretera estatal. Entonces, las cuevas que voy a mencionar son cuevas que ahorita se aprovechan de forma turística, ¿no? Por lo mismo de que están en un punto importante, ¿no?, en cuanto a las diferentes prácticas de, por ejemplo, de paseo de turismo rural, ¿no? Y entonces son también, ahorita lo vamos a checar qué tipo de cavidades son y qué características tienen para identificar si en efecto son de uso doméstico ritual, ¿no? ¿Cómo son estas cuevas de la región oriente? Entonces, la población más cercana es Ixcán, y acá Nuevo Ixcán, de hecho, ya es Quintana Roo, acá vemos el límite territorial, y pues yo les voy a hablar de 12 cuevas que se encuentran en esta sección, ¿no? Acá vemos que son 9 kilómetros, entonces prácticamente es un área como de 10 por 10 kilómetros. Ahora bien, ¿cómo se hizo este análisis? No es una primera aproximación. Pues lo primero que evalué es el desarrollo de las cuevas, ¿no? ¿Qué tanta extensión tienen? Debo de mencionar que este estudio no lo hice yo sola, sino es a través de todo lo que se ha realizado, el trabajo arqueológico y espeleológico principalmente, que se ha realizado en toda esta región por personas del grupo espeleológico, pero también de otros geólogos con los que hemos colaborado muchísimo. Entonces, a partir de todos estos estudios de más de 2 décadas, pues lo que se quiere ver, por ejemplo, es qué tipo de desarrollo tienen, cómo se acceden a estas cuevas, si se presentan o no estas cámaras oscuras que se mencionaba, los cuerpos de agua, si tiene evidencia ritual, pues cuál de todas estas es la que se presenta, ¿no?, para identificarlos, ¿no?, si son basamentos, muros, alineamientos, las manifestaciones gráfico-rupestres, cerámica, etcétera, ¿no?, para poder llegar a esta función, ¿no? Sí se puede llegar a identificar.
Y bueno, esto se hizo a través de únicamente análisis visual y observación macroscópica. No hubo remoción, alteración, excavación, ¿no? Es a través de lo que pueden ver en nuestros ojos. Sí se hizo un mapeo, obviamente para tener todo este dato, el registro gráfico y fotográfico, y en 2 casos se hizo análisis de laboratorio. El primero es un estudio que se hizo en el año 82 por investigadores del INAH, Márquez, Benavides y Schmidt, y otro es uno que realicé con el INAH, ENA y Grupo Espeleológico AHAU, que dieron como resultado una tesis de investigación de la maestría. Hice el procesamiento de datos, los comparé y les presento acá unas consideraciones con respecto a estas cavidades. La primera que quiero mencionarles es la que les comentaba que se hizo en el 82. No sale el nombre de la gruta, se llama Gruta Ixcán, se modificó la presentación un poco. La Gruta Ixcán tiene 180 metros y, por ejemplo, acá podemos observar la entrada y las diferentes cámaras, ¿no? Y cuerpos de agua. Y todo lo que son en el interior, lo que nos relatan estas personas en su informe es que se encontraron depósitos mortuorios, pero fueron varios en diferentes cámaras, incluso cerca, ¿no?, del agua. Y, por ejemplo, podemos observar que también tenían modificación cefálica, ¿no? Algo que destacan los investigadores que no encontraron tanto las ofrendas, sí hubo muchísima cerámica que se analizó y gracias a esto pudieron identificar que esta cavidad tenía ocupación desde el preclásico, muy fuerte en el clásico temprano, pero también llegaba al clásico tardío, ¿no? Pero pues esta cueva no presentó tanto ofrenda porque una de las características que tienen estas cavidades es que al ser accesibles hasta cierto punto, o sea, la gente de la comunidad o durante siglos, ¿no? Estas cavidades, si no se cierran, pues pueden acceder y por lo mismo que no son zonas inundables, pues muchas veces pues se colectan o se pierden, se destruyen, se alteran, ¿no? Estos espacios. Entonces no se encontró el ajuar o la ofrenda asociada a estos individuos, pero sí se pudo notar que la población depositaba a sus muertos en varias de estas cámaras. Y pues esta está prácticamente en esta década del siglo XX, del siglo XXI, que se empieza a estudiar la región de Ixcán y observamos, por ejemplo, otras cavidades, de la población que también tenían mucho uso por parte de ellos. En este caso está la Sascabera de Ixcán. Esta pueden ver la entrada y cómo está todo el desarrollo, tiene 150 metros, pero algo que observamos acá, su acceso es muy reducido, pero una vez que uno entra, pues ve todas las cámaras totalmente trabajadas, ¿no? Toda la extracción que hubo. Sí hay formaciones secundarias, pero realmente es muy poco lo que podemos observar de la formación original, porque todo está excavado y no encontramos realmente material cultural asociado más que el hecho de tener estas marcas, ¿no? Producto de las herramientas, ¿no? De la extracción. Como les dije, se modificó la presentación. Este es Sakha, tiene aproximadamente 200 metros. De hecho, esta cavidad puede ser mayor, no se ha mapeado. Entonces, hace falta todo un proceso de registro con mayor detalle, pero por lo que hemos avanzado se puede proponer que tiene como mínimo, este desarrollo, ¿no? Pero algo que tiene esta cavidad es que igual ha sido, por ejemplo, adaptada por la población, como les digo, son turísticas, entonces acá podemos ver un acceso, pero aún así se puede inferir que no requerimos de tencas verticales para entrar, entonces tiene un acceso prácticamente horizontal, tiene muchísimas cámaras oscuras, muchas formaciones secundarias, es una cueva muy bella, muy grande, pero pues hay muchos elementos, por ejemplo, cerámicos, ¿no? La comunidad lo que ha hecho es que para facilitar el acceso ha puesto muchos de estos materiales a los costados de forma organizada, pero ahí podemos observar que también hay elementos cerámicos, ¿no? Incluso polícromos. Y esto, yo no soy ceramista, mi compañera Fátima Teque es la ceramista y también ha identificado que hay mucha cerámica del periodo clásico temprano, ¿no? Entonces, en el interior también hemos observado muchos elementos óseos. De hecho, estos depósitos
se distribuyen también en diversas partes de la cavidad y pueden estar, por ejemplo, en posición pues casi anatómica aquí, como ven ver, y otros que ya están pues alterados, ¿no? Acá falta un estudio más profundo. También hay un cuerpo de agua, muchos cuerpos de agua, pero este es el más grande y ya está transparente, a simple vista no se puede observar si hay un elemento cultural o no, pero es interesante porque esa es la que utiliza la población para que el turista se bañe, por ejemplo, ¿no? Este es el cuerpo de agua más grande y es el que emplean de forma cotidiana. Acá observamos Saskatja, es otra cavidad que esta sí tiene una técnica vertical. Acá los señores insistieron en que como es de visita, ellos lo que hacen es poner escaleras, incluso creo que ahorita ya hay una más moderna, para que puedan acceder a la cavidad. Y Saskatja no tiene mucho desarrollo, realmente pueden observar que son de 60 metros esta cavidad. Tiene una pendiente y bajando esta pendiente se llega al cuerpo de agua, ¿no? Y sí observamos materiales culturales asociados a este elemento. Otro más que les quiero presentar es Calot Hall, también fue explorado por mis compañeros, y a diferencia de todas estas cavidades, se trata de una oquedad inundada, ¿no? Una dolina inundada. Entonces, tenemos estas zonas secas, pero también observaron, por ejemplo, que hay restos óseos faunísticos en una zona, también hay huesos, muchos huesos de animales, por ejemplo, el de venado, de coatí, incluso uno de felino. Interesante, ¿no? Porque no son animales que prácticamente fueron depositados ahí. Y también hay algunas modificaciones en la cavidad, como estos alineamientos, ¿no? Que permiten acceder a otras partes, ¿no? Estas zonas, digamos, a las paredes. Nohochaktun, esta cavidad, pues, es muy sencillo su acceso también. Curiosamente, tenemos una práctica acá religiosa, ¿no? Todavía uno entra y lo primero que ve es esta imagen religiosa, católica, y enseguida observamos una delimitación artificial de la cavidad. Es decir, para continuar en todo el desarrollo, primero tenemos que pasar por esta entrada, ¿no? Por este pasaje artificial. Si se fijan, están las estalactitas y hay rocas, pero todas estas fueron acomodadas para que uno sienta que está como en un pasadizo, ¿no? Y acá podemos ver las piedras verticales. Bueno, este es el plano de Nohochaktun. Podemos ver el acceso. Toda esta zona verde es lo que les digo que es como un pasaje y accedemos a 2 galerías, ¿no? Ahora bien, estas galerías encontramos, por ejemplo, muchos elementos culturales, ¿no? Muchas veces pues los van a ver en cerritos porque es lo que la comunidad suele acomodar, ¿no? Para que no se afecte, digamos, las cerámicas muchas veces son acomodadas. Entonces, acá podemos observar mucha de esta cerámica y como pueden observar, muchas de estas son polícromas. Y en la parte final es impresionante porque lo que observamos fueron también muchos depósitos mortuorios, ¿no? Muchos huesos humanos y que nos evidencia que también hubo prácticas relacionadas con la muerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta cavidad, y también creo que no les comenté en anterior de Saskatja, pude identificar visualmente, ¿no? Que habían huesos humanos tanto de adultos como de niños. Entonces esto es interesante, ¿no? Y en diferentes zonas, porque quiere decir que no está reservado únicamente, por ejemplo, a un rango de edad, ¿no? Nohochaktun se localiza prácticamente a unos 400 metros de la cueva anterior. Igual no se ha mapeado, no se ha hecho un registro topográfico o espeleológico, entonces, pero podemos igual calcular que es una cueva de unos 250 metros. Esta sí tiene un descenso vertical, sí es complicado su acceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza todo el desarrollo. También tiene muchísimas formaciones espectaculares, ¿no? Formaciones naturales, pero también observamos que hay una modificación del terreno, ¿no? Entonces, muchas rocas que se colocaron a los costados, ¿no? Incluso esto no lo observamos con mucho detalle, pero parecía que fuera como un altar, ¿no? Estaba una zona, lo que sí es una zona baja,
pero sí están todas las estalagmitas y formaciones ahí, ¿no? Por el goteo es que se han consolidado aún más, pero sí es un depósito artificial, ¿no? Y acá podemos observar igual las cerámicas polícromas, ¿no? Fechadas, que se suelen fechar para el clásico temprano, ¿no? Entonces observamos estas cerámicas y también una gran cantidad de depósitos de animales, ¿no? Estos todavía no se ha identificado qué especie es de animal. Y también en una de estas zonas, perdón, acá me salté un muro, hay otro muro que delimita un espacio, un cuarto, un muro artificial, y en el interior es que pudimos observar, pero apenas unos fragmentos de huesos humanos, ¿no? Ya estaban bastante fragmentados por el paso de la gente, pero acá pudimos observar que habían huesos de cráneo, al menos de un infante, y también piezas dentales, ¿no? Acá pues no se aprecia, pero acá podemos observar cómo está la colocación de estos espacios. Entonces este infante estaba depositado en el interior de un cuarto. Chojá es otra cavidad que está cercana también en la misma carretera, en esa zona de la misma carretera, y pues el acceso, como pueden ver, la cavidad es esta, pero si algo destaca, es una gran escalinata que parte desde acá, donde está mi compañera, ¿no? El primer escalón, y que llega hasta el cuerpo de agua, ¿no? Podemos observar cómo realmente es una entrada formalizada a este espacio, ¿no? Que implica mucho trabajo, a diferencia de los otros que no, posiblemente fueron de material inorgánico, pero acá todavía podemos observar esta gran escalinata. Acá pueden observar en el lado derecho todo lo que es la bóveda, el cuerpo de agua. Esta cueva fue mapeada por el Círculo Espeleológico del Mayab, y es que por eso se pudo observar que tiene esta dimensión, es 433 metros, porque la mayoría de esta cueva es subacuática. Y en el interior también se hallaron en restos óseos humanos, ¿no? También vamos a observar que hay cerámicas, diferentes tipos de cajetes. Entonces, la importancia que tiene Chojá, ¿no? Ahorita voy a discutir sobre estas, nomás les estoy presentando un panorama. Actuncopó, esta es la cavidad que estudiamos, ¿no? El INA, ENA y Grupo Espeleológico AHAU. Acá sí hubo una investigación formal, pero enfocada únicamente a una cámara mortuoria. Entonces, acá observamos el acceso. De hecho, esta escalinata de madera prácticamente tiene como bases un basamento artificial, tiene un basamento que seguramente se usó de la misma manera en un periodo prehispánico, y este basamento también tiene piedras que lo están reteniendo, y en el interior también se observa material cerámico, ¿no? Ahora bien, Actuncopó es una cueva bastante modificada, o sea, hay secciones totalmente demarcadas, como ven acá, ¿no? Por piedras, ¿no? Planas, acomodadas, muchísimas cámaras que dan acceso a otras galerías, y algo que se puede observar, que muchas de estas cámaras cerradas están también delimitando las áreas mortuorias, ¿no? Son como cámaras funerarias. Entonces, lo mismo que observamos en Ojochactún 2 con el niño. Acá también observamos que estas cámaras pues están delimitando, como les digo, zonas, ¿no? En donde se están depositando a sus muertos. En una de las cámaras que estudié, hay más in situ, como en este caso, esta todavía sigue in situ, pude identificar que en solo una de ellas había 23 individuos, había tanto infantes, adolescentes, adultos viejos, ¿no? Y eso es interesantísimo, porque entonces nos ayuda a comprender que, si bien siempre se ha sabido que no siempre, pero se ha sabido que las cuevas son zonas mortuorias, ¿no? Están utilizadas para las prácticas funerarias, realmente a veces no se conoce a quiénes realmente se están enterrando, ¿no? Y además, mucho más complejo es conocer de qué posición social es. Pero acá, por ejemplo, pudimos observar, como les dije, que hay todo este rango de edades. No pudimos acceder del todo a la clase social, puesto que estas cuevas, por ser visitadas, pues se van alterando. Y no me digo nada más visitadas actualmente, ¿no? Seguramente desde un periodo maya también tuvo visitas,
y por lo tanto la comunidad debía de cerrar estos espacios, ¿no? Y prácticamente tapiarlos para evitar, pues precisamente que se accedan otros grupos, ¿no? Que no sea de la misma comunidad. Pero por lo que se observó, estas cuevas, moría alguien de la familia, iba y depositaba al cuerpo y así sucesivamente, ¿no? Hasta que prácticamente la familia ya no tiene, digamos, el control de este espacio, y es cuando ya se van, digamos, saqueando o modificando o alterando los contextos, más que nada, ¿no? Entonces, por eso a veces es difícil comprender las prácticas que se realizan en las cavidades, pero lo que sí podemos identificar es que estos grupos tuvieron acceso también al intercambio económico, ¿no? Porque vamos a observar que hubo navajillas, en un contexto mortuorio se halló este bifacial, y a lo largo de la cueva, de hecho, podemos encontrar estos fragmentos de cerámica. Y es acá cuando observamos que entonces esta cueva sí presenta manifestaciones gráfico-rupestres, cosa que las demás cuevas, como les he mencionado, no lo tienen. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o qué características tienen estas cavidades que aquí sí podemos encontrar ese tipo de manifestación, ¿no? U otro tipo de rituales que se realizaban acá? No sé qué tipo de rituales, pero les estoy presentando el contexto, ¿no? Entonces, en Actuncopo vamos a observar que hay manifestaciones gráfico-rupestres de pinturas, tanto de fauna, antropomorfos, ¿no? Otros que son esquemáticas, y es creo que el único lugar donde hemos visto que hay también pinturas con una mano, ¿no? Con color azul. Entonces podemos ver también la variedad de técnicas. Las manifestaciones gráfico-rupestres no están asociadas de forma directa a las zonas mortuorias, están en otras zonas de la cavidad, lo cual es interesante porque nos habla también de diversos rituales que debieron practicarse en una zona, en una cavidad. Acá podemos observar a Actuncopo, cómo está la cavidad, cómo está el acceso, ¿no? Y tiene, es un desarrollo de más de 2.000 metros prácticamente, y las pinturas, esta diapositiva creo que cambió, ok, ya está. Acá podemos observar cómo se distribuyen todas las pinturas en la caverna, ¿no? Y bueno, este es un conteo que he hecho sobre las diferentes pinturas y ver cuáles son los registros que tenemos, ¿no? Vemos que es una cueva con muchísimas manos también. Otra es Actunjalep, que se encuentra prácticamente a 4 kilómetros de Actuncopo. Y esta cavidad es muy fácil de acceder. En este acceso podemos ver también zonas de metates, ¿no? de cerámica cotidiana, pero conforme uno va adentrándose, también vamos viendo este pasaje artificial, ¿no? Estos muros que te llevan a la zona más profunda. Acá está la salida. Y a partir de que tú accedes a ese punto, es que puedes ver toda la variedad de manifestaciones gráfico-rupestres en diferentes galerías, en toda la extensión de la cavidad, ¿no? Entonces, esto es interesante porque acá no encontramos ni un elemento óseo humano, pero sí mucha actividad ritual. De hecho, debió ser constante y en diferentes momentos, ¿no? Porque de hecho hay muchas que están unas encima de otras, ¿no? Esta es el mapa de Actunjalep. Acá podemos observar el acceso. Acá se los muestro. Y está todo el desarrollo, ¿no? Y vean que sí, en toda la cavidad podemos observar todas estas representaciones. Y nuevamente son las manos las que están más representadas, pero en positivo, ¿no? Pero pues hay diseños variados. Actuncap es una cueva que está igual ya como a 2 kilómetros de Actunjalep. Vemos que es una cavidad, si bien está entrando con una escalera, es muy, muy baja. Acá la podemos ver en la otra foto. Y vemos que igual hubo un uso de extracción de material de Sascap. Pero a partir de ahí, con excepción de este uso del Sascap, a partir de ahí ya vemos la cueva se hace, de hecho, muy difícil de respirar. Y vemos muy poco material cerámico, pero es de las cosas más ricas con respecto a las manifestaciones gráfico-rupestres. Vamos a encontrar que igual todas las paredes, prácticamente hasta el fondo, hasta llegar al cuerpo de agua que acaban de ver, están representadas o pintadas muchísimas manos.
y de hecho tienen composiciones diversas, ¿no? Con los pares de manos, ¿no? Acá vemos las figuras que se forman, y también vimos, por ejemplo, vemos los brazos y estas manos, ¿no? Realmente hablar de Actung Cap no salió, disculpen, creo que había... Bueno, acá nada más les puse los paneles, creo que no se representaron las manos, pero acá podemos observar que hay más de 300 manos en todos estos paneles, ¿no? Y solamente una figura abstracta. Son más de 25 paneles que se han identificado en toda esta cueva. Y acá sí no hay ninguna práctica, como les comenté, mortuoria, y la cerámica realmente es muy poca. Lo que más abunda son las manos. Y finalmente, Madre Cristalina, que es una cueva de 3.500 metros. También desde el acceso vamos a ver que está delimitada, que también van a ver cerca de lo que es la zona de la entrada, vamos a ver las trampas de los animales, los metates, ¿no? Y todo lo que es cerámica cotidiana, ¿no? Pero una vez que pasemos los 25-30 metros ya vemos este muro que nos da acceso a una zona que podríamos identificar como ritual, dado de que encontramos, por ejemplo, mucha cerámica polícroma, hay pinturas también rupestres, ¿no? Hay otros materiales alóctonos, e incluso la cueva está modificada, ¿no? A través, por ejemplo, de escalinatas. De hecho, muchas de estas ya se están petrificando por el paso del tiempo. Y bueno, en el acceso opuesto, tiene dos accesos. En el más alejado, que sí es vertical, no es fácil de acceder, es donde encontramos la mayor cantidad de pinturas rupestres. Y aquí, en el Monte de Debris, en el escombro, es donde observamos lo que son los depósitos óseos, ¿no? En todo lo que es el Monte de Debris. Entonces, esta es la parte que podríamos considerar ritual de Madre Cristalina. Y de hecho, una vez que uno accede a esa zona compleja de forma vertical, si uno quiere regresar a la entrada del otro lado, pues tenemos que pasar por esta zona, ¿no? Por este acceso, ¿no? Totalmente artificial, ¿no? Que demarca, por ejemplo, la galería natural. Entonces acá podemos ver también otro tipo de depósitos mortuorios que se localizan en la cueva. Que se ve de forma anatómica, y en el caso de los del escombro, que vemos que parecería que están dispersos, ¿no? Y acá observamos Madre Cristalina, a ver si sale. Y está acá está la entrada donde están los metates, vemos cómo está todo el desarrollo, bastante complejo, las pinturas, y el acceso que prácticamente es a través de la zona vertical que se encuentra en esta zona. Entonces, acá podemos ver la distribución, ¿no? De los 18 paneles y 67 manifestaciones gráfico-rupestres. Entonces, un análisis rápido y comparativo de estas cosas para ver, ¿no? Cuáles son las que podemos identificar como cuevas rituales. Pues prácticamente vamos a ver qué ocupación, al menos en estas hay en todos, ¿no? Entonces, lo que se trató de comparar son estas 10 cuevas. Una es una sascavera y la otra es la dolina inundada o cenote, que es Calot Hall. Entonces observamos que las cavidades de mayor desarrollo son las que presentan manifestaciones gráfico-rupestres, ¿no? Estamos hablando que realmente son cavidades de más de 1.000 metros o 400 metros, por ejemplo, ¿no? En el caso de Madre Cristalina, que llega casi a los 3 kilómetros, que pasa los 3 kilómetros. Y observando esta región, esta zona de, como les dije, de casi 10 kilómetros por 10 kilómetros, 10 kilómetros cuadrados, podemos observar que acá inicia la primera cueva con manifestaciones gráfico-rupestres, que es Actung Copó, la sigue Actung Halep, sigue Actung Cap y Madre Cristalina, ¿no? Es algo interesante porque lo vemos en esta zona. Lo verde es porque son además cuevas que son mortuorias, pero presentan manifestaciones gráfico-rupestres. Y acá podemos observar las cuevas que son mortuorias, que son las rojas, aunque como les comenté también están estas verdes, pero vemos que las mortuorias están muy cerca de lo que son los poblados prehispánicos, incluso modernos. Están los poblados de Sats, que también tienen un cenote, está Ixcán y está Xmas, pero acá vemos que está, digamos, toda esta área de influencia de estas zonas, ¿no? Acá vemos alejadas algunas, pero no están exploradas. Pero acá no hemos identificado y la gente aún no nos ha
comentado y no hay registros arqueológicos ni en el Atlas, hubiera, por ejemplo, un sitio arqueológico en esta región, ¿no? Entonces, también puede inferirse que son las cuevas más alejadas de las poblaciones, tanto prehispánicas como modernas, ¿no? Las cavidades de mayor desarrollo, como les dije, son las que presentan, las más alejadas. Todas tienen una zona de oscuridad, todas nos permiten ver que hay galerías cada vez más profundas, pero que la parte del acceso suele usarse de forma cotidiana, ¿no? La mayoría tiene cuerpos de agua, aunque hay 2 cuevas que no lo presentan, ¿no? Como Nojochactún 1 y 2, no vimos zonas de agua, pero como les dije, en las cuevas donde abundan mucho los cuerpos de agua, vamos a ver que hay como que una zona que pueden reservar para el uso cotidiano y hay otras zonas que están más alejadas que pudieran ser para estas prácticas, ¿no? Rituales o la obtención de sujujá. En la Sascavera no observamos material cultural. Vimos un basamento artificial en el caso de Actuncopó, escalinatas en Chojá, como esta entrada que te permite, esta escalinata que te permite acceder a la fuente de agua, pero que sin embargo la que tiene mayor iluminación, la más turística, es la que está a un costado. Vamos a ver que hay todos estos muros, todos estos pasajes artificiales, observamos estas cerámicas polícromas, ¿no? Materiales alóctonos en cuanto a la lítica. Observamos también concha, materiales, por ejemplo, ornamentos, ¿no? En las zonas de, por ejemplo, de Nojochactún 2 y Madre Cristalina, todos asociados a los individuos depositados, ¿no? A los esqueletos. Entonces también vamos a ver que estas cuevas de la zona de Xcán son ricas en cuanto a las prácticas mortuorias, ¿no? Son cuevas que podemos observar que ahí las sociedades sí enterraban a sus muertos en esta zona. Y vamos a observar que estas prácticas se están realizando principalmente en el clásico temprano. Entonces esto es importante porque cuando vayamos se vayan a hacer estudios de otro corte, un corte igual arqueológico, pues hay que estar pendiente con estos periodos para comprender si realmente en otras zonas de la península, del estado de Yucatán, también se están haciendo prácticas en este periodo de tiempo en las cuevas, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente una de las tablas comparativas en las que se puede ver cómo hay mayor cantidad, por ejemplo, de manos en positivos en Actuncopó y en Actunjalep, ¿no? A diferencia de Actuncap, ¿no? Que son en negativo y que también, por ejemplo, son muy comunes en Madre Cristalina. Entonces, acá podemos ver la diversidad de prácticas, ¿no? Entonces, con respecto específicamente a las manifestaciones gráfico-rupestres, pues podemos observar que en el caso del Oriente, estas representaciones se dan en cuevas con mayor desarrollo, que tienen total oscuridad. No vamos a ver ni una pintura en los accesos, no hay petrograbados, ¿no? Hay pinturas aisladas, en paneles, superpuestas, hay muchísimas técnicas, hay negras, cafés, pero también encontramos un azul. Están a veces aisladas con respecto a un material cultural, pero me refiero a que no hay ninguna a unos cuantos metros, porque realmente en todo el entorno sí podemos ver materiales culturales y por tanto también se deben de estudiar con respecto a un contexto y una región, porque ya vimos que esta región es muy rica, por ejemplo, en la representación de manos, ¿no? Y definitivamente en esta región de Xcán, estas cuevas se usaron tanto para actividades domésticas como, por ejemplo, las rituales, ¿no? Y que varía mucho, dependiendo si se encuentra, por ejemplo, cerca de un asentamiento prehispánico o se encuentra más adentrada en el paisaje, en el monte, ¿no? Y también varía mucho las características geomorfológicas, los materiales, y varía mucho también el estatus del grupo social que las aprovechó. Y bueno, nada más para finalizar, les quiero comentar que acá están muchos de los spots, digamos, publicitarios, ¿no? Todo lo que son la folletería publicitaria de la región. Y pues lo que hemos hecho nosotros como grupo espeleológico, pues es dar muchísima capacitación, muchísima orientación, tanto del aspecto legal del ambiente, de lo cultural o arqueológico, pero principalmente también de las normas de seguridad para el turismo, ¿no? Y eso también lo tratamos de hacer tanto en español, si se puede, pues tratar de hacerlo en maya, ¿no? Pero este acercamiento es importante para la conservación de los espacios.
Y pues muchísimas gracias. Listo. Uf, María José, nos tienes asombradísimos, de verdad. Muchísimas gracias por la difusión de tu investigación, pero sobre todo por darnos una magnífica explicación de lo que es una cueva, primeramente, y pues sus funciones también desarrolladas, ¿no? También, obviamente, pues quiero felicitar a todo tu grupo de investigación y, por supuesto, a ti por tan excelente desarrollo, ¿no? De toda esta investigación. Yo creo que tienen trabajo para rato, ¿no? Y precisamente, pues como estamos en el Año Internacional de Cuevas, pues supongo que una de las partes más importantes es precisamente la conservación, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que mencionaste precisamente que la mayoría de las cuevas son turísticas, como nos enseñaste en las fotos. Supongo que además de ustedes, pues hay otros grupos que llevan a las personas a estas cuevas. Entonces, me llamó mucho la atención por cuáles son las tácticas de conservación para que los contextos queden in situ, ¿no? Si son pues tan turísticas estas cuevas, o es porque donde están estos contextos que llamabas tú, las camas de los enterramientos, ya no acceden ahí los turistas. Sí, bueno, acá realmente quienes llevan a la gente es la comunidad, es su forma de aprovechamiento, porque muchos de estas, por ejemplo, de Xcam, pues tienen que viajar a Cancún, son palaperos o trabajan en diversas zonas allá de la zona hotelera. Pero los campesinos que no viajan son los que están aprovechando también estos espacios. Y también las mujeres, las familias son las que pues están desarrollando ya sus proyectos de turismo alternativo, ¿no? Entonces sí ha sido muy complejo aproximarse y gestionar, ¿no? Porque cuando llegamos a visitar las cuevas, pues ahí llegan camiones, camiones de turistas de Cancún que van a Chichén luego, ¿no? Entonces, pues sí, dices tú, oye, y a veces pues ellos no tienen, por eso yo decía que es muy visual, mucha práctica, porque uno camina, por ejemplo, en Ojochitún, donde está la escalinatota, yo digo, ya está ahí en concreto para ir a la zona del cenote grande, que de hecho, si uno bucea, pues allá se encuentran los esqueletos, afortunadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, allá se están bañando todos, pero no tienen la visión de decir, wow, una escalinata, claro, ¿no? Entonces, nosotros caminamos, ¿podemos acceder a esta zona? Sí, y uno se queda maravillado, ¿no? Entonces, realmente a veces no perciben eso. Entonces, cuando hemos observado, por ejemplo, esas cámaras, pues sí hay toda una gestión, un diálogo, que tienen que pedir permiso. De hecho, pues nosotros hemos hecho denuncias también, por ejemplo, en Actuncopo. De hecho, por eso hago la investigación, porque hago una denuncia de esta cueva en cuestión positiva, ¿no? Digamos, denuncia para decir, oigan, Alina, ¿no? Pues acá hay elementos culturales, y por eso es que a través del Departamento de Arqueología, del Departamento de Antropología Física, de la dirección, ¿no? Con los permisos, pues hacemos esta investigación en Actuncopo. Pero era un contexto de todos los que hay. Y todavía faltan las pinturas y todavía faltan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estas cuevas, nada más quise darles un panorama, porque muchas veces no conocen el contexto, ¿no? Entonces, a veces a platicar de una perdemos la idea de lo que puede haber en toda esta región, ¿no? Entonces, es una región que, de hecho, apenas estamos reportando todas estas pinturas, ¿no? Y también se necesitan muchos especialistas, y de hecho, por eso se los presento también a ustedes, si tienen la oportunidad de estar en universidades, pues colaboren también con el instituto y meter proyectos de investigación en esta región que tanto hace falta, ¿no? Entonces, y regresando a la capacitación, pues tiene que ser constante, porque, por ejemplo, algo que nos pasa es que preparamos incluso a los grupos de señoras o los señores, y a determinados meses, pues ya hay otro comisario, ya son otros grupos los que se están integrando, a quienes capacitamos ya regresaron a Cancún a trabajar, entonces ya el manejo es diferente. Entonces, realmente tenemos que hacer una sensibilización muy fuerte, ¿no? Y yo creo que no nada más debe ser a partir de un grupo de ciudadanos, como en el caso de nosotros, sino que también debe ser a partir de diversas instituciones, ¿no? Claro. No solo el INA, no solo de lo ambiental, o sea, diversas relacionadas con el patrimonio, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo, yo creo que está funcionando. Y ya está. Está funcionando. Sí, mira, tú bien sabes que es una región donde
los españoles lo tienen como turismo, y he tenido la ocasión de platicar con algunos que regresan enfadados porque no los han dejado hacer lo que quisieran en los cenotes, ¿no? Entonces, claro, yo por dentro riéndome, pues claro, ¿no? O sea, se trata de una conservación. Pero no, de verdad te felicito y muchas gracias, ante nada, por darnos una explicación tan exquisita, ¿no? De todos los contextos que hay dentro. Tienes muchas preguntas, entonces te las voy a ir pasando para de una vez que las empieces a contestar. Ay, muy, muy padrísimo. Luis Alberto Martos, pues qué gusto que esté escuchando, porque yo soy fan también de sus libros y sus investigaciones. Y no, fíjate que eso nos hace falta. Están disponibles también en la colección. Yo lo trabajé junto con la doctora Oana del Castillo del INA, Yucatán, y la verdad es que estamos abiertas en colaborar para que se puedan hacer estos estudios. Pero no, y yo identifiqué que, bueno, más bien interpreté que pudiera tratarse de una familia, dado que encontré, como mencioné, a niños, adolescentes, adultos en determinadas cámaras. En otra cámara también se puede observar que hay diferentes rangos de edad. Sí nos hace falta saber si son parte de una familia extensa, de dónde son. Ese tipo de datos nos hace falta corroborar. No sabemos cuánto tiempo de ejecución tienen, porque fíjate que estas cuevas, fui un poco rápido, de hecho, no es que sea un comercial, pero hay una presentación que di en el Congreso del Coloquio Rupestre de Guatemala, en el que me enfoco únicamente a estas 4 cuevas con manifestaciones gráfico-rupestres de forma muy detallada. Les invito a verlo, es este coloquio del 2020, y allá menciono que es tanta la abundancia de estas manos que realmente podemos ver que se hicieron a través de toda la ocupación de estas cuevas. De hecho, no sabemos si es únicamente del periodo maya, pero lo que sí te podemos decir que los materiales culturales que hemos encontrado en las cavidades son del preclásico, mayor ocupación en el clásico temprano y muy pocas del clásico tardío. No mencioné, pero toda esta región está prácticamente bajo el control político y económico de la ciudad de Cobá, en Quintana Roo. Y curiosamente es en ese momento en el que este sitio pues es la capital regional. Entonces, a lo mejor en este periodo de tiempo es cuando más se estuvieron haciendo este tipo de prácticas. Sí, exactamente. Sí, hace falta, de hecho, estudios. Nosotros no, nada más es una cuestión visual, pero hace falta estudios en donde se puedan hacer, por ejemplo, la toma de muestras para poder hacer fechamientos, ¿no? Y verificar la temporalidad. En la diapositiva donde explico las cuevas, la imagen que está en la parte superior en medio, ¿qué es lo que representa? Ali, no sé si pueda regresar. Estoy regresando a la primera diapo. Te la pongo, a ver. Me estoy yendo. ¿Será esta? Donde explica las cuevas. ¿Será esta? Este es un cañón, como el cañón del sumidero, ¿no? De Chiapas, por ejemplo. Entonces es una abertura y acá vemos los cuerpos de agua y las salidas. No sé si a ese se refería. Yo creo que sí. Sí, porque estas no hay nada destacable en medio. Bueno, como tarda un poquito en transmitir las preguntas de YouTube aquí, no sé si va a contestar esta persona, Chempo, pero bueno, me parece que todavía no sale. Bueno, mientras tanto te pongo la otra pregunta y vemos si es esto. A ver. No, gracias Lili. Sí, hay muchísimas. De hecho, pues es muy bello conocer la diversidad que existe, ¿no? A veces no nos da la oportunidad, por ejemplo, en Loltún hay algunas pinturas, ¿no? Bueno, hay muchísimas cuevas con pinturas en todo el estado. Y de hecho, en el sur son de otro tipo, otras características, otras técnicas. Ya vamos a un estilo más maya, ¿no? En cuanto a la gráfica en sí. Entonces, sí, realmente hablar de la región oriente y seguramente de otras nos
nos enriquece mucho las diferentes formas que existen aquí. Gracias, Jaime. Nosotros hemos capacitado a la comunidad, pero haz de cuenta que eso es algo que surge de que vemos que ya están aprovechando, visitamos una cueva y lo primero que decimos, oigan, hace falta, por ejemplo, una capacitación sobre esto, nos acercamos al comisario, de hecho ellos casi siempre son los que nos hablan. La comunidad es la que se acerca siempre a pedir, por ejemplo, una opinión de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y es cuando programamos mejor una capacitación. Y de hecho las que hemos hecho son teóricas y prácticas, para que también ellos en el contexto sepan cómo van a actuar, ¿no? Pero mira que, como mencioné, la capacitación debe ser constante porque hay mucho cambio de personal. Y además de que muchos de ellos meten sus proyectos para apoyo y financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces, para que el gobierno les dé ese financiamiento, pues solicitan muchos de estos permisos. Y pues por lo que vemos, pues sí, muchos proyectos han tenido este tipo de apoyo económico, pero no siempre se da la capacitación. Entonces, esto debe ser tanto para empresarios, tanto para guías y para la comunidad en sí. Gracias, Abraham. Muchas gracias, César. Publicaciones sobre madre cristalina, tengo algunas, están en academia, bueno, los que quieran visitar, está academia.edu, allá tengo pues en algunos artículos sobre las prácticas mortuorias en cuevas, sobre manifestaciones gráfico-rupestres, y en sí, de hecho, de cuevas y cenotes de la zona, de la región de Mérida, que también he hecho un estudio que ya conoce, por cierto, Enrique. Hay una revista, la de Mundos Subterráneos, yo se las recomiendo a todos los interesados también en este tema de lo rupestre, porque allá hay muchas publicaciones de espeleólogos con diferentes especialidades que también presentan sus resultados, y allá en esta revista de Mundos Subterráneos salió el estudio de cenotes de Mérida. Ah, claro, Jaime, es... Lo tenías en la última, ¿no? En la última diapositiva lo tienes. Les paso de último. No sé. Mientras llego. Bueno, te voy poniendo mientras las felicitaciones, que tienes muchas. A ver, que si no, no las veo tampoco. A ver, aquí está. Muchas gracias, Antonio. Se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Vale. Mira, ya ha contestado la persona que te preguntaba de la foto. No sé cuál se refiere. ¿Dónde están las descripciones de la cueva? No sé cuál sería. Sí. ¿Dónde está? Muchas gracias. Ella es Chapis, es María José. Es directora del sitio arqueológico de Cobá. Muchos saludos a María José. Fue uno de los primeros sitios que recorrimos hace mucho tiempo con Daniel, que ella conocerá bastante bien. A ver, sigo yo con las felicitaciones. Y Jerónimo también. Muchísimas gracias. Él es del Grupo Espeleológico Ajao. Muchas gracias, María Pilar. Gracias, Yurka. Bueno, a veces se tardan en salir un poco las preguntas, porque como estamos desfasados, ¿no? Mientras salen algunas, yo te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es a grandes rasgos tu opinión a lo que está o lo que pasó en esas cuevas? Porque es que de verdad el contexto es alucinante, ¿no? Sí. Mira, a mí lo que me sorprendió muchísimo es ver, como te digo, que siempre se decían que las cuevas eran zonas funerarias, ¿no? Por ejemplo. Y cuando llego a este lugar y resulta que varias cavidades cercanas entre sí, no solamente vas a ver las prácticas mortuorias, sino que prácticamente la gente está haciendo muchísimas actividades en ellas. Las usó desde siempre y además las transformó, las modificó, las adaptó, las cuidó
las protegió, porque como viste los pasadizos, ¿no? Uh-huh. Entonces dices tú, o sea, esta cueva nos da información de miles de años de la sociedad, ¿no? Y además de que te digo, no podemos acceder a lo más antiguo, porque de hecho seguramente tiene ocupación muchísimo más temprana. Entonces son cápsulas del tiempo que tenemos que cuidar muchísimo. Y muchas veces en nuestros proyectos, yo soy arqueóloga también de campo, ¿no? Hago todos los registros y excavaciones en la zona, por ejemplo, de Mérida, que son los proyectos de salvamento que trabajo en mi cotidianidad. Y hay cuevas muy chiquitas, pues son pozos, porque Mérida está cerca del acuífero, ¿no? No hay este desarrollo. Entonces, siempre estoy buscando si hay petrograbados, si hay algo. Entonces, también va a variar muchísimo de la zona en donde estos grupos se desarrollaron, ¿no? Entonces, si vamos al oriente, en donde están estas cuevas que pueden ser larguísimas, con cuerpos de agua gigantes, pues vamos a ver cómo los seres humanos hicieron determinadas prácticas ahí. A diferencia, como mencionaba, del sur, que cambia completamente, porque sí es cierto, son cuevas que hay mucho goteo, muchas formaciones secundarias. De hecho, esta cueva que se ve al final, pues es una del sur, ¿no? Están bellísimas, magníficas, pero pues también, por ejemplo, no hay tantos cuerpos de agua, entonces como que hay, sí bien, muchas actividades culturales allí, va a variar muchísimo por el tipo de región. Entonces, descubrir la región oriente, bueno, conocerla, porque ya existía desde siempre, pero conocer esta zona, pues te da una visión diferente, ¿no? Y es que esta zona, ahorita turísticamente hablando, es de la que tiene muchísimo potencial. Creo que cada 6 meses abrirán un cenote gigantesco, ¿no? Turístico ahí. Entonces, pues te permite también observar o conocer otras zonas que antes estaban tal vez perdidas en el monte, pero pues ya tienen otros usos, ¿no? Oye, y otra cosa, en lo que sale, esta zona donde mencionaste en tu charla que cuando llegabas a esa zona ya no podías respirar, las pinturas rupestres están perfectamente elaboradas, ¿no? Es decir, te lo digo Sí, porque no sé si viste la investigación esta que salió recientemente que decía que las pinturas se hacían por un estado otro más estado de alteración en el que cuando no podía respirar se hacían, ¿no? Sí, que te hace como que alucines, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el dióxido, pues más que alucines, te puede dormir y te puedes morir ahí. Claro. Entonces, pues entrar a esa cueva sí es muy complejo, de hecho te agitas muchísimo. Y al revés, como que tienes el estrés de salir. Entonces, las personas que se quedan ahí para seguir haciéndolo tenían otro impulso y otra necesidad, incluso creo que era como un reto, porque también es complejo ir a esa zona, ¿no? Y bañarte, o sea, no es una cueva, aunque es turística, o sea, llevan a las personas, pero como que se les hace esa advertencia, ¿no? Las señoras siempre dicen, nada más que van a tener dificultad de respirar. Pero realmente no es una cueva que estés y, aunque estás disfrutando las pinturas, te da ese estrés, ¿no? Entonces también debe ser algo interesante investigar si el ambiente promovió otro tipo de acciones allá en el interior, ¿no? Sí, sin duda, o sea, surgen tantas preguntas respecto a eso y tu trabajo gracias a esa interdisciplinaridad tan grande que tienes del trabajo de los contextos mortuorios, es que se me hace magnífico, ¿no? Quién sabe, en algún momento si llegues a encontrar, ¿no? Esa relación de los contextos mortuorios con las pinturas. Sí, yo los veo que aunque están en el mismo contexto, no forman parte del mismo ritual, están separadas. O sea, es otra cosa totalmente. Qué interesante, qué interesante. Pues nada, más que nada te han llegado muchísimas felicitaciones, unas más, algunos que se reportan. Mira, te contesta algo Enrique. Primero te desmayas. Así no, es. Sí, se me hace un poco alucinante esta teoría que han sacado referente a esto, ¿no? O sea, que las pinturas no creo que se es un dolor de hecho. cabeza. Sí, de hecho, yo ya me doy cuenta, por ejemplo, si vas a explorar un cenote o una cueva, tú puedes estar cerca de la abertura y no hay oxígeno en el interior. Y de hecho, me ha pasado que estamos descendiendo con técnicas verticales y estás a la mitad y ya no puedes respirar. Y dices tú, oh no, mejor subo. O sea, tienes que decidir, porque si te quedas allá, pues te mueres, como bien dice Enrique, ¿no? O sea, tienes que tener o una máscara o algo así. Y eso muchas veces la gente tampoco lo sabe.
Entonces, como son cuevas que están, por ejemplo, en sus terrenos y quieren entrar todo, pero no saben que también se ponen en riesgo. Por eso decía que la capacitación no solamente era lo ambiental ni lo cultural, sino la seguridad tanto de la gente, tanto del guía comunitario como el turista. Y muchas veces como turista tampoco sabemos qué seguridad debemos de tener cuando visitamos una cueva, ¿no? De hecho, claro, a mí a veces, cuando no voy de espeleóloga con mi equipo y voy a ir a visitar una cueva, a mí, cuando veo qué me dan de equipo, hasta me pongo un poco nerviosa, ¿no? Cuando estoy en otros estados, por ejemplo, visitando una cueva, y digo, y con esto voy a entrar, y no, o sea, no es que yo exija a la persona, me pongo a pensar de que falta mucha seguridad para acceder a estas cavidades, ¿no? Y pues vas con el niño que estaba sin chanclas, sí, tú vente por acá, vamos por allá, y tú dices, oye, espérate, ¿no? Entonces sí, hasta de hecho nosotros como turistas tenemos que tener muchísimo cuidado cuando visitamos estos sitios. No, y también lo bonito que se me olvidó decir, que esto que estén intentando también, pues incluir las lenguas originarias, ¿no? Tanto en la conservación sí, como en los paseos. Sí da trabajo, de hecho, porque muchas de las mujeres y de los señores no saben hablar maya. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estuve dando los avances de mi investigación de tesis, pues invitamos a un maya hablante para que todo sea traducido, ¿no? Y entiendan muy bien. Porque, por ejemplo, uno va con sus permisos del instituto para entrar y hacer investigación, pero quien realmente te deben de dar los permisos es la comunidad. Totalmente. Entonces, aunque yo llegaba así con el papel y todo en la mano y con la camioneta, con los logos de Lina y no entras. O sea, no. Primero hay que hacer la junta con los 60 o 70 y está perfecto. Ejidatarios, claro, ¿no? Para hacer todo esto, ¿no? Y también eso, pues, les ayuda a ellos a entender lo que realmente puede surgir, ¿no? En cuanto a que cuando uno abre de forma turística sus espacios. Qué bien, qué bien. No, es un trabajo muy, muy bonito y muy interdisciplinario, la verdad. Te felicito y a todo el grupo AHAU, ¿no? Bueno, te voy pasando muchas rápido gracias. Tus felicitaciones y te me vas a quedar muchas sin voz. Sí, gracias, Andrés. Muchas. Y nada, pues ya, yo creo que lo más que llegará serían tus felicitaciones. Ya después las podrás ver en el chat de YouTube. Te agradezco muchísimo, María José, porque la verdad disfrutamos mucho tu conferencia, como el resto de las conferencias anteriores. Mira, te ha llegado una y te la voy a poner ya nada más porque como se me hace interesante, mira, a ver. Ana, desconozco eso. No sé si hay, yo no lo puedo ver. Ahora sí, como dije, cada quien tiene una visión y yo no he podido observar nada arqueastronómico, ya seguro lo hay. Sí, sin duda, sin duda. Pues nada, sin más, muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias también al Grupo AHAU por dejarte presentar todo el trabajo conjunto. Y bueno, sin más, nos vemos el próximo viernes ya con la última, por fin ya la última conferencia con Marta Cabrero. Y nada, pues muchísimas gracias y que tengan un buen día. Buenas tardes, muchísimas gracias, Aline. Saludo a todos. Hasta luego. Gracias.